Se ve la presentación, ¿no? Sí. Ok, gracias, Dina. Vamos a comentar un poquito acerca de algunos aspectos que ya conocíamos, ¿no? Esencialmente, para qué se utiliza la fibra es conocido, ¿no? Pero, ¿cuáles eran las ventajas que teníamos? Era gran ancho de banda, inmunidad al ruido, bajo costo, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, aunque es más vulnerable cuando hay cortes en larga distancia, y es un poco más caro, nosotros tenemos que las comunicaciones ópticas, al ser utilizadas con rayos infrarrojos, a través de la fibra como tal, se tienen mejores prestaciones, como habíamos visto ya anteriormente en todo esto, ¿no? Si vamos en contexto, uno diría, bueno, esto de la fibra ha sido cuestión del siglo XXI, etcétera, ¿no? En realidad, desde el año 1800 ya estábamos trabajando con esto. Pero para telecomunicaciones ya se trabajó desde los años 80, ¿no? Las primeras comunicaciones o desarrollo que se hace para comunicaciones está en los años 60 del siglo pasado. Y en el 77 prácticamente se trabaja realmente con lo que serían las primeras fibras ópticas de telecomunicaciones. Fíjense que la tecnología era relativamente alta respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, la parte de transmisión básica ya nosotros nos ubicamos, ¿no? Una cosa importante que nosotros nos tenemos que ubicar es que estamos aquí en el entorno infrarrojo para lo que serían las ventanas, ¿no? De primera y segunda ventana esencialmente que se manejan de 850 nanómetros y 1350 nanómetros, y la tercera banda que sería la banda de 1550 nanómetros, que sería esta de acá, ¿no? Lo bueno, digamos, es que estamos hablando de ondas muy direccionables, ¿no? Y dentro del espectro electromagnético, la radiación infrarroja es no visible para el ojo humano, pero directamente es la que está más próxima al rojo, de el nombre del infrarrojo, ¿no? Voy a saltar las aplicaciones. Entonces, la propagación de la luz, como habíamos visto anteriormente, se maneja de dos formas, de manera de partícula y manera de onda. Aquí estamos chequeando la forma de onda, ¿no? Tomando en cuenta una combinación de campo magnético y eléctrico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la luz es una onda electromagnética, ¿no? Vamos a suponer que no tiene curvatura, ¿no? Esta parte de reflexión y refracción ya la habíamos chequeado incluso en el laboratorio. Voy a saltar directamente. También la parte de cómo se propaga interna. Esta parte me voy a quedar un poquito, porque es una cosa importante. El ángulo crítico que se va a manejar dentro de la interfaz se denomina apertura numérica, ¿no? Más allá de la apertura numérica, nosotros no vamos a poder introducir luz a través de la fibra, ¿no? Como calculamos, directamente tomando en cuenta la ley de Snell, que ya la habíamos visto anteriormente. Tomando en cuenta la relación entre el aire y el ángulo crítico, que sería directamente el ángulo de curvatura, ¿no? Para que no haya reflexión interna. La apertura numérica, entonces, la vamos a tomar en cuenta como N1, donde N1 sería el ángulo, perdón, el índice de refracción, y
N sub C sería, bueno, teta sub C sería el ángulo crítico de incidencia del núcleo, ¿no? Y estos multiplicados serían la apertura numérica, ¿no? También podríamos nosotros medirlo esto directamente al laboratorio trabajando con este aspecto, ¿no? Entonces, la apertura numérica, si nosotros hacemos un juego entre la relación entre el núcleo y, bueno, el índice del núcleo y el índice de recubrimiento, vamos a tener que va a ser la raíz cuadrada de la resta de ambos. Bueno, esta parte ya la habíamos visto, así que me voy a saltar, ¿no? El modo de propagación, también hemos hablado de los tres tipos de fibra, ¿no? Monomodo, multimodo y entre las de multimodo tenemos de índice escalonado, ¿no? Y la de índice gradual. Entonces la fibra monomodo prácticamente vamos a tener solamente dos rayos que están transmitidos a través del núcleo, ¿no? Tenemos la incidencia y generalmente solo van a trabajar en el caso de monomodo con 1300 o 1550 y en último vamos a tener 850, 1300. El pulso se va a distorsionar más obviamente en las fibras multimodo. La atenuación típica ahora está alrededor de los 0.2 dB por kilómetro, como podemos ver aquí en este gráfico. Nosotros tendríamos prácticamente desechada la primera ventana y vamos a trabajar generalmente, como les decía, en esta banda de 1300 o en la banda de 1550, que sería esta otra banda de acá, ¿no? La que vemos con espectro amarillo prácticamente, ¿no? La banda de 1600 también es utilizada de vez en cuando, que es esta azulita, para lo que se llama las DWDM, que vamos a ver más adelante. Entonces, esencialmente tendríamos estas ondas de propagación típica que vemos aquí en este cuadrito resumen. Bueno, hay dos tipos de pérdida que tenemos, la pérdida por microbending o la pérdida por macrobending, que son las pérdidas por curvatura, ¿no? La microcurvatura se va a dar por algunos daños en la misma fibra, por generalmente dobladuras o imperfecciones en la fabricación. En cambio, si nosotros tenemos dobladuras o esfuerzos dentro de ya el manejo de la fibra como tal, ahí podemos hablar de lo que es macrocurvatura o macrobending. Esto es más que nada en el caso de malas instalaciones y esfuerzos que se van a realizar, ¿no? En el caso de los empalmes o conexiones, vamos a tener también por desplazamientos axiales o por separación. Esto en el caso de empalmes, ¿no? Puede haber un pequeño ángulo de desplazamiento. Obviamente aquí estamos exagerando. Y se trabaja en lo que serían las fusiones, ¿no? Las pérdidas por fusión máximo deberían estar 0,1 dB. Las pérdidas por conectorización pueden alcanzar hasta 1,2 dB. Y máximo vamos a tener 2, ¿no? Sumando 3 decibelios, por lo tanto, como conexión máxima por cada enlace. Bueno, hay una variedad increíble de conectores. Tenemos los conectores ST y ST2, ¿no? Que serían redonditos. Los SC, que serían los cuadraditos. Los FC, que son redondos. Tenemos simplex y duplex. Y tenemos los tipo D. Entonces van a tener, por ejemplo, este tipo, ¿no? Del Euro 2000, en lo que se refiere a las conexiones de fibra que tienen, por ejemplo, hasta la casa, ¿no? Aquí tendríamos lo que sería la fabricación. Generalmente vamos a trabajar con doble crisol, es decir,
trabajamos con dos tipos de crisoles, uno que tendría la parte del núcleo y el otro que tendría la parte de la fibra como tal. Y en el caso de que vayamos a poner impurezas, se va a colocar directamente como el cloruro de silicio, el clorato de potasio, el cloruro de germanio o el bromuro de boro, para lo que sería el manejo de las imperfecciones, tomando en cuenta una inclusión directamente acerca de lo que sería un vapor, ¿no? La preforma se estira directamente con una bobina y vamos a trabajar con lo que es el manejo de un motor que debe ser controlado. Veremos antes de esto un videíto que complemente directamente esto que le estábamos comentando. Bueno, aquí tenemos una pequeña fábrica de fibra que la estamos sacando de lo que sería el Discovery Channel. Vamos a ver, aquí están los crisoles que decíamos un momento, ¿no? Aquí los tubos que nos van a servir para la parte externa y la parte interna, ¿no?, de nuestra fibra. Estos van a ser introducidos y calentados en el crisol que decíamos un momento, ¿no? Ahí está el motor que va a ser la parte de calentamiento y estiración. Ahí estamos agregando las impurezas por gas y calentando al mismo tiempo lo que sería el conector. Directamente aquí entonces estamos haciendo una especie de fusión macro, ¿no? Ahí le están colocando la parte externa para el recubrimiento y ahora esto se va a empezar a calentar. Una vez que se va calentando, se va a empezar a estirar. Esto no se olviden que es prácticamente como vidrio, ¿no? Entonces ahí estamos viendo lo que calienta la fibra, o la futura fibra más bien habríamos, ¿no? Y directamente se va haciendo delgada, cada vez más delgada, de tal manera que podemos ver directamente cómo se va a ir estirando. Aquí estaría el núcleo y este sería el recubrimiento, ¿no? Como se separa, aquí está el crisol estirándose, ¿no? Si ustedes observan, aquí empieza a fabricarse la fibra. Esta parte base se va a ir calentando, de tal manera que se va a ir derritiendo poco a poco. Este sería el último estiramiento, ¿no? Esta parte de acá va a servir como un peso, en tamaño exacto también para que vaya siendo estirado. Y está fabricándose las líneas de fibra. Luego esto va a ser enrollado, vamos un poquito más allá. Está siendo enrollado. Tiene que tener una distribución uniforme. Y bueno, encima se le coloca lo que sería el recubrimiento y ahí están los conectores que veíamos, ¿no? Bueno, tenemos varios tipos de cables de fibra óptica, ¿no? De tipo de instalación que se va a hacer es importante. De tal manera que si va a ser planta externa o planta interna.
¿no? Tendríamos cables que van a ser enterrados, aéreos o submarinos. Entonces, directamente tenemos la de construcción asustada, que va a ser recubierto por 900 micras. Los holgados van a directamente tener el mismo tamaño, pero directamente van a estar guardados en tubos y con o sin relleno de gel. Entonces aquí directamente lo tendríamos con un recubrimiento externo. Directamente acá la protección de Kevlar, una cinta antiflama, una cintita más de protección de Mylar. Aquí estarían los tubitos, las fibras, hay un hilo de drenaje de humedad y un elemento central dieléctrico que le va a dar fortaleza directamente a la fibra, y ahí tendríamos un multipar de fibra óptica, ¿no? En lo que son patch cores tenemos simples, dobles de introducción interior y exterior. Entonces directamente aquí tendríamos la fibra en este lugarcito, y aquí estarían distribuidas en este caso, por ejemplo, de docena en docena, ¿no? Aquí tenemos una combinación entre lo que serían conductores de cable de cobre con la parte de fibra. Pues bien, ¿para qué este tipo de cables? Pues generalmente cuando se tiene que hacer alimentación eléctrica o distribución eléctrica al mismo tiempo, entonces se aprovecha, ¿no? Bueno, esto ahí lo habíamos chequeado, ¿no? Bueno, para la parte de generación estaríamos hablando de lo que serían al principio de generación interna y externa. Tendríamos la eficiencia cuántica interna y la eficiencia cuántica externa, que relacionadas van a tener directamente la eficiencia total. ¿Cómo es esta cuestión? Los fotones generados respecto a los portadores eléctricos va a ser la eficiencia interna. Los fotones que contribuyen a la salida respecto a los fotones generados va a ser la parte de fotones que contribuyen a la salida, es decir, la parte externa, no la salida directamente, ¿no? Y si relacionamos estos dos, vamos a tener el número de fotones que contribuyen a la salida respecto al número de portadores eléctricos recomendados, ¿no? Pues si se dan cuenta, esta con esta se elimina. Esencialmente hemos visto ya que hay dos tipos de generaciones. Una no coherente, que sería la LED, que va a producir directamente por la recomendación, pasando a través de lo que sería la superficie de Fermi, y la energía radiada directamente vamos a tener, que va a ser la constante de Planck por la frecuencia del potencial desprendido, ¿no? Finalmente estamos hablando del rango de infrarrojos, decíamos, ¿no? Entonces la potencia LED tendríamos que sería la eficiencia total por la constante de Planck, o la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Si ustedes lo toman en cuenta, aquí podríamos hablar directamente de una 1.24 de la eficiencia por la parte intrínseca dividido entre la longitud de onda, ¿no? Entonces la generación LED es prácticamente manejada directo sobre lo que sería una constante, o si ustedes gustan, una distribución normal, más que una constante, ¿no?
Entonces, bueno, tiene un espectro bastante más grande y la generación no es coherente ni en frase ni en frecuencia y por lo tanto es de menor alcance, ¿no? Lo bueno del LED es que es de bajo costo, ¿no? Funciona la temperatura, vamos a ver que también varía su potencia y longitud de onda. Aquí estaríamos con la parte de la estructura del LED, ¿no? Una relación un poquito más coherente es el láser para largas distancias. Y lo bueno es que no degenera la potencia y utiliza diodos de avalancha como detectores, ¿no? En ese sentido tenemos, por ejemplo, la realimentación láser que tendríamos debido a la fase de absorción fotónica y una emisión espontánea similar al LED, ¿no? Entonces, como la emisión es estimulada, estos van a vibrar juntos y por lo tanto van a tener prácticamente la misma longitud de onda, ¿no? En ese sentido, tendríamos dos métodos, esencialmente la cavidad de Fari, el PERDOT, y el método de distribución de láser retro, ¿no? Generalmente utiliza más la primera, ¿no? Esta de aquí atrás que comentamos en un momento. Y este sería un esquemita de lo que sería el oscilador láser de Fabry-Perot. Bueno, aquí tenemos un poco de las relaciones que hay entre los materiales, ¿no? La potencia láser en función de la temperatura, igual, ¿no? Hay una mayor temperatura, vamos a tener una mayor disrupción, un incremento de temperatura va a obligar también una corriente de disparo más alta. Entonces, en función de temperatura, la corriente de disparo del láser va a ser más grande o menor, ¿no? Dependiendo de esto, lo vamos a sacar del fabricante en todo caso, ¿no? El valor de variaciones en la longitud de onda es muy perjudicial en el caso de modulación por longitud de onda densa, ¿no? Entonces, en términos láser, necesitamos nosotros tener una caracterización que produzca diferentes respuestas de potencia independiente del material y de los semiconductores que estemos manejando, ¿no? Bueno, esto es la detección fotónica. Hemos dicho que hay dos tipos esencialmente, lo que sería la LED, que vamos a combinarla con lo que sería el diodo fotodetector PIN, y la láser que generalmente vamos a utilizar con el APD o diodo de avalancha. Si chequeamos la eficiencia fotónica en recepción, es muy similar a lo que teníamos con la emisión. Es el número de fotones incidentes sobre el número de portadores. Entonces, en ese sentido, tendríamos una corriente generada por más o menos similar a lo que sería la emisión de LED por el diodo PIN. Y el diodo de avalancha directamente nosotros tendríamos que va a tener mayor cantidad de portadores eléctricos generados por la luz incidente. Entonces, bueno, es más barato el PIN, obviamente, y es de mejor sensibilidad de la PD. Entonces, para larga distancia generalmente utilizan diodos de avalancha y para cortas diodos PIN. En los fotodiodos se va a tener tres tipos de ruido esencialmente. El ruido de disparo o ruido cuántico, el ruido de corriente asociado a la oscuridad, una luz inercial si quieren ustedes, y el ruido externo asociado a la estructura como tal, ¿no? La sumatoria de todos esos ruidos nos va a dar el ruido total. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Directamente con la potencia de relación señal a ruido.
lo máximo otra vez que puede llegar a soportarse es hasta 3 decibelios pico, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las tecnologías de transmisión. Y vamos a chequear lo que sería la tecnología WDM, ¿no? Que viene del inglés Wide Division Multiplexing, o multiplexación por división de longitud de onda, que la idea es enviar varias señales diferentes longitudes de onda por una misma fibra. Puede ser densa o ligera, ¿no? O si quieren en inglés dense o coarse. No, en el caso tenemos 2 o 4 para la ligera y densa de 16 o más longitudes de onda. La idea es prácticamente la misma que tendríamos al hacer separar o unir varias longitudes de onda a través de un prisma. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la multiplicación de un STM64 con 8 longitudes de onda, ¿no? En los años 80 se trabajaba directamente con 2 longitudes de onda y para fines del siglo pasado ya hablábamos de 160 longitudes de onda por una sola fibra, ¿no? En enlaces de largo alcance de gran capacidad se utiliza DWDM y en enlaces metropolitanos de corto alcance, es decir, en una ciudad simplemente, se suele utilizar esta CWDM, ¿no? Lo bueno de esta última es que no utiliza amplificadores ópticos externos, ¿no? Por ejemplo, esto nos va a permitir ampliar la capacidad. Por ejemplo, si utilizamos gigabit Ethernet por fibra, podríamos llevar incluso hasta 4 enlaces por una sola fibra de 4 gigabits por segundo con un multiplexor óptico, obviamente, ¿no? Otra opción que ya no se utiliza mucho, ¿no? Porque casi todo es sobre IP, es el manejo de múltiples servicios sobre la fibra, ¿no? En WDM tendríamos, por ejemplo, un esquema funcional. Aquí tenemos la división de longitudes de onda, que aunque cada uno de estos es un canal distinto de fibra. Vamos a tener amplificadores y directamente un filtro de WDM al otro extremo que nos va a permitir recibir los otros 8 canales que teníamos inicialmente, ¿no? Realmente estaríamos, por ejemplo, trabajando en segunda y tercera ventana. Para poder lograr esto, directamente se requiere un amplificador lo más lineal posible. Si no, tendríamos que trabajar con mayor cantidad de repetidores, ¿no? Y se puede utilizar amplificadores en tercera ventana que tienen fibra óptica dopada con herbio, ¿no? Este metal utilizado en algunas aleaciones es manejado más que nada para fibras autoamplificadas. Entonces, en este caso, las fibras autoamplificadas directamente lo que van a hacer es recibir este espectro en tercera o cuarta ventana, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el perfil de ganancia de lo que sería directamente respecto a la rejilla que habla de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces permite amplificar la señal óptica en ruta sin tener que convertirla al dominio eléctrico, que es algo bastante bueno. Aquí está la rejilla según la ahorita. Bueno, esto se lo voy a pasar, así que no decía que entremos. Hay otra característica que se maneja servicios de longitud de onda oscura y de fibra oscura, ¿no? Estos dos últimos conceptos son opciones que le da al operador de simplemente haber tendido el cable y, bueno, la cuida cobrar por el cable de fibra y usted colocar los equipos activos a los extremos, ¿no? En topologías típicas tenemos la topología punto a multipunto, donde se tiene a mitad de la trayectoria a drops y trayectorias en tipo anillo, ¿no? O en algún caso topologías tipo malla con cross connects, ¿no?
Entonces tiene también routers, como estamos viendo estos, ¿no? Donde estaríamos hablando de un nuevo protocolo de enrutamiento, Wavelet Routing Protocol, propietario en este caso de la marca Cisco, ¿no? Entonces aquí tendríamos enrutamiento por conmutación de longitud de onda, en este caso, ¿no? Para esta forma de trabajo, ¿no? Esencialmente es muy parecido a lo que sería EIGRP. Vamos a utilizar directamente la mejor ruta, ¿no? Generalmente es utilizado en PNI, ¿no? Entonces estaríamos hablando de generaciones que a partir del 2014-15 estaríamos hablando de mitades de la década que está pasando, como equipos de próxima generación, ¿no? Entonces hay alternativas de diversas para transporte de IP sobre DWDM. Y estamos pensando en un futuro seguramente tener redes totalmente ópticas, ¿no? ¿Para qué? Para no convertirlos en señales eléctricas. Bueno, el sistema de conmutación, esto creo que ya hemos comentado. Aquí hay un ejemplito. Tenemos un conversor electróoptico o LT, amplificadores, la fibra y bueno, tenemos al revés, ¿no? Splitter óptico. Y tenemos, ¿no? Los que han debido trabajar en esto eran OLT y ODFs, ¿no? ODF serían los distribuidores y OLT son conversores eléctrico-ópticos que nos van a permitir la conmutación, ¿no? Bueno, esencialmente la planificación de los sistemas, esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero fíjense que es muy similar a la que habíamos visto en la ecuación genérica para conectores, ¿no? Se suele tener un pequeño margen de reserva por si acaso. Y aquí están algunos valores típicos, pérdidas de propagación, 0.23 por el time cada 3 kilómetros. Directamente tendríamos un empalme de 0.1 dB generalmente, pero se lo debería tomar la mitad, ¿no? Una pérdida por conectorización de 1,5 por conector. La sensibilidad típica de menos 30 a menos 33 dBm. Y la potencia de transmisión de 0 dBm a 3 dBm máximo, ¿no? Generalmente se pone un margen de reserva de 6 dB, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un enlace típico, ¿no? Tenemos un ejemplo de la Red Nacional de Fibra Óptica de Entel, ¿no? Con su anilito de la parte inferior de nuestro país, ¿no? Que conecta La Paz, Cochabamba, Santa Cruz con Sucre, Tarija, Sucre con Potosí, Oruro y otra vez a La Paz, ¿no? Entonces, Entel tiene, por ejemplo, salidas por Desaguadero, por Tambo Timado y por lo que sería Yacuiba hacia Argentina. En el caso de proyectos más grandes, tenemos, por ejemplo, el caso de proyectos Nautilus, que hablan de anillos de fibra óptica a nivel Sudamérica conectados con lo que sería la parte de Norteamérica, ¿no? Y conectados hacia Japón, por ejemplo. Bueno, cito sería